Después que mi esposo falleció, mis hijos dijeron, queremos los apartamentos, la empresa, todo. Mi abogado me imploró que luchara. Yo dije, denles todo a ellos. Todos pensaron que me había vuelto loca. En la audiencia final, firmé los papeles. Mis hijos sonrieron, hasta que el abogado de ellos palideció al leer una frase que cambió todo. Pero esa frase, esa maldita frase que los dejó congelados. Déjenme contarles cómo llegamos hasta ahí, porque necesitan entender lo que realmente pasó. Mi nombre es Francisca. Tengo 64 años y acabo de enterrar al amor de mi vida. Lázaro murió hace 3 meses. 40 años de matrimonio borrados en un segundo. Un infarto fulminante mientras revisaba documentos en su oficina. No hubo despedida. No hubo últimas palabras. Solo el sonido del teléfono a las 2 de la tarde y una voz diciéndome que mi mundo se había acabado. Lázaro era todo para mí. Construimos un imperio juntos, desde cero. Él comenzó con una pequeña tienda de repuestos automotrices. Yo llevaba las cuentas en un cuaderno gastado, atendía a los clientes, limpiaba el local. Dormíamos 4 horas por noche. Comíamos pan con café para ahorrar. Pero teníamos sueños. Teníamos amor. Y teníamos esperanza. 35 años después, Lázaro era dueño de una cadena de distribución automotriz valorada en $12 millones. Teníamos 3 apartamentos en la ciudad, una casa en la costa, cuentas bancarias que nunca imaginé posibles. Pero el dinero nunca nos cambió. Seguíamos siendo Lázaro y Francisca. Los mismos que comenzaron con nada. Tuvimos 2 hijos. Jeremías y Víctor. Los amé desde el momento en que nacieron. Les di todo. Lázaro trabajaba sin descanso para que ellos tuvieran lo que nosotros nunca tuvimos. Escuelas privadas. Universidades en el extranjero. Víctor estudió administración en Estados Unidos. Jeremías se graduó de leyes en España. Volvieron profesionales, exitosos, con trajes caros y relojes que costaban más que nuestro primer auto. Pensé que estarían orgullosos de sus padres. Pensé que valorarían el sacrificio. Estaba completamente equivocada. El funeral de Lázaro fue un martes lluvioso de octubre. Yo llevaba un vestido negro que él me había regalado 3 años atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme en pie. El ataúd estaba cubierto de flores blancas. Yo solo quería morirme con él. 40 años juntos no se olvidan en un día. No se olvidan nunca. Jeremías y Víctor estaban a mi lado durante la ceremonia. Víctor me sostuvo del brazo cuando casi me desmayo frente a la tumba. Jeremías me trajo agua cuando no podía respirar del llanto. Pensé que ese dolor nos uniría. Pensé que la muerte de su padre nos haría más cercanos. Qué ingenua fui. No pasaron ni 48 horas después del entierro cuando Jeremías apareció en mi casa. Era jueves por la tarde. Yo todavía no podía dormir en mi cama porque olía a Lázaro. Dormía en el sofá de la sala, abrazando una de sus camisas. No había comido en 2 días. Apenas podía pensar con claridad. Jeremías tocó el timbre 3 veces. Cuando abrí la puerta, entró sin saludar. Víctor venía detrás de él. Los 2 vestían trajes oscuros. Los 2 tenían expresiones serias. Ninguno me preguntó cómo estaba. Ninguno me abrazó. Mamá, necesitamos hablar, dijo Jeremías. Su voz era fría, calculadora, como si estuviera en una reunión de negocios y no frente a su madre que acababa de quedar viuda. Me senté en el sofá. Ellos se quedaron de pie, como si fueran jueces y yo la acusada. Víctor cruzó los brazos. Jeremías sacó un folder de su maletín. Un folder lleno de papeles que no entendí en ese momento, pero que cambiarían todo. Papá murió sin testamento actualizado, comenzó Jeremías. El último que hizo fue hace 20 años. Eso significa que legalmente todo se divide entre tú y nosotros. Pero seamos realistas. Mamá, tú no sabes manejar una empresa. Nunca trabajaste realmente. Sentí como si me hubieran abofeteado. Nunca trabajé realmente. Yo que empaqué cajas hasta sangrarme las manos. Yo que atendí el teléfono durante 18 años sin un solo día libre. Yo que llevé la contabilidad cuando no teníamos dinero ni para contratar a alguien. Nosotros estudiamos para esto, continuó Víctor.
Tenemos las herramientas, los contactos, la experiencia. Sería lo mejor para todos si tú nos cedieras tu parte de la empresa. Nosotros nos encargaremos de todo. Te daremos una mensualidad. Vivirás cómoda. Viviría cómoda. Como si yo fuera una empleada que necesitaba pensión. Como si 40 años al lado de Lázaro no significaran nada. También están los apartamentos, agregó Jeremías abriendo el folder. El edificio del centro. El de la zona residencial. La casa de la playa. Son propiedades grandes. Mamá. Necesitan mantenimiento. Impuestos. Tú sola no podrás con eso. Nosotros podemos manejarlos mejor. Venderlos si es necesario. Invertir ese dinero correctamente. Me quedé en silencio. Mi cerebro no procesaba lo que estaba escuchando. Lázaro llevaba 2 días muerto. 2 días. Y mis hijos ya estaban dividiendo su legado como buitres sobre un cadáver. No estamos pidiéndote permiso, mamá, dijo Víctor con una sonrisa que me heló la sangre. Estamos ofreciéndote la opción fácil. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Pero lo haremos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a Mario, el abogado que Lázaro y yo teníamos desde hacía 15 años. Un hombre honesto. Leal. Alguien en quien confiábamos ciegamente. Mario llegó a mi casa a las 9 de la noche. Cuando le conté lo que Jeremías y Víctor habían dicho, su rostro se endureció. Francisca, esto es una extorsión, dijo Mario. No pueden obligarte a ceder nada. La ley te protege. Podemos pelear esto. Podemos. No quiero pelear, lo interrumpí. Mi voz sonaba vacía. Muerta. Estoy cansada. Mario. Perdí a Lázaro. No tengo fuerzas para pelear con mis propios hijos. Mario me tomó de las manos. Entonces déjame pelear por ti. No firmes nada. No aceptes nada. Dame tiempo para revisar todo. Por favor. Acepté. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía lo que iba a hacer. Una parte de mí recordaba algo. Algo que Lázaro me había dicho meses atrás. Algo que en ese momento no entendí, pero que ahora cobraba sentido. Los días siguientes fueron un infierno. Jeremías me llamaba 3 veces al día exigiendo respuestas. Víctor aparecía en mi casa sin avisar, presionándome para firmar documentos. Me hablaban como si fuera una anciana senil. Como si no entendiera nada. Mamá, esto es por tu bien, decía Jeremías con esa voz condescendiente que me partía el alma. No queremos que te estreses con cosas que no entiendes. Papá hubiera querido que nosotros nos hiciéramos cargo. Papá hubiera querido. Qué fácil hablar por un muerto. Una semana después del funeral, Jeremías llegó con papeles. Muchos papeles. Los extendió sobre la mesa de mi comedor como si fuera una negociación empresarial y no el despojo de una viuda. Víctor estaba con él, grabando todo en su teléfono. Para que quede registro legal, dijeron. Como si yo fuera una criminal. Aquí está todo detallado, mamá, explicó Jeremías señalando documento tras documento. La transferencia de acciones de la empresa. La cesión de los apartamentos. Los movimientos bancarios que necesitamos autorizar. Es simple. Solo firma aquí, aquí y aquí. Miré los papeles. Las letras bailaban frente a mis ojos. No podía concentrarme. El dolor por Lázaro todavía era tan intenso que apenas podía respirar. Pero algo en mi interior, algo pequeño y furioso, comenzó a despertar. Necesito tiempo, dije con voz temblorosa. Necesito hablar con Mario primero. Víctor soltó una risa amarga. ¿Mario? Mamá, Mario es un abogado viejo. No entiende las estructuras corporativas modernas. Nosotros contratamos a Ildefonso Mora, el mejor abogado fiscal del país. Él ya revisó todo. Está perfecto. Perfecto para ellos, pensé. Pero no dije nada. Tienes hasta el viernes para decidir, dijo Jeremías guardando los papeles. Si no firmas voluntariamente, iniciaremos un proceso legal para declararte incapaz de manejar los bienes. Tenemos psicólogos que pueden evaluar tu estado mental después de la pérdida de papá. Nadie te culparía. Es comprensible que una mujer de tu edad, en shock emocional,
no pueda tomar decisiones racionales. Me quedé congelada. ¿Me estaban amenazando con declararme demente? ¿Mis propios hijos? Cuando se fueron, llamé a Mario inmediatamente. Él llegó en menos de 30 minutos. Le mostré los documentos que Jeremías había dejado. Mario los leyó con atención creciente. Su rostro se ponía más pálido con cada página. Francisca, esto es un robo descarado, dijo finalmente. Estos documentos te dejan sin nada. Literalmente nada. Ni siquiera conservas derechos sobre la casa donde vives. Te están dejando en la calle. ¿Pueden hacer eso legalmente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No sin tu firma, respondió Mario. Pero están apostando a que firmarás por presión, por cansancio, por dolor. Francisca, escúchame bien. No firmes nada. Yo puedo pelear esto. La ley está de tu lado. Eres la viuda. Tienes derechos. Podemos. Mario, lo interrumpí. Mi voz sonaba extraña. Calmada. Demasiado calmada. ¿Recuerdas cuando Lázaro vino a verte hace 6 meses? Aquella reunión privada que tuvieron. Aquella de la que nunca me contaste los detalles. Mario me miró sorprendido. ¿Cómo sabes de esa reunión? Porque Lázaro me lo mencionó una noche. Estábamos acostados. Él no podía dormir. Me dijo que había hecho algo importante. Algo que me protegería si algún día él faltaba. Pero nunca me dio detalles. Dijo que tú lo sabías todo. El silencio llenó la habitación. Mario cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Lázaro sabía, susurró. Sabía cómo eran sus hijos. Los conocía mejor que tú, Francisca. Él vio lo que se estaban convirtiendo. La codicia. La frialdad. Y tomó medidas. ¿Qué medidas?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Mario se levantó. Caminó hacia la ventana. Permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. No puedo decirte todavía, dijo finalmente. Lázaro me hizo jurar que solo revelaría cierta información en el momento exacto. Y ese momento aún no llega. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir, aunque parezca una locura. ¿Qué quieres que haga? Mario se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla de pena y determinación. Quiero que les des todo. Quiero que firmes esos papeles. Quiero que les entregues cada apartamento, cada acción, cada centavo. Todo. Me quedé sin aire. ¿Qué? ¿Te volviste loco también? Confía en mí, repitió Mario. Confía en Lázaro. Él lo planeó todo. Pero necesito que actúes como si estuvieras derrotada. Como si te hubieran quebrado. Como si realmente les estuvieras dando todo por debilidad. No entendía nada. Pero algo en los ojos de Mario me hizo recordar todas las veces que Lázaro confió en él. Todas las veces que ese hombre nos había ayudado sin pedir nada a cambio. ¿Me prometes que esto tiene sentido?, pregunté con voz quebrada. Te prometo que Lázaro te amaba más que a nada en este mundo. Y que él nunca te dejaría desamparada. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama vacía, abrazando la almohada de Lázaro. ¿Qué había planeado mi esposo? ¿Por qué tanto secreto? ¿Y por qué Mario me pedía que me rindiera cuando todo en mí gritaba por pelear? El viernes llegó demasiado rápido. Jeremías y Víctor aparecieron a las 10 de la mañana. Traían a Ildefonso Mora con ellos. Un hombre de unos 50 años, traje gris carbón impecable, maletín de cuero italiano. Me miró como se mira a un trámite molesto. Señora Francisca, dijo con voz profesional y fría. Entiendo que ha decidido cooperar con la transferencia patrimonial. Es la decisión correcta. Evitará conflictos legales innecesarios y protegerá la estabilidad emocional de toda la familia. Familia. Qué palabra tan vacía en su boca. Me senté en mi propia sala sintiéndome como una extraña. Mario estaba a mi lado. Jeremías y Víctor frente a mí, sonriendo. Esas sonrisas que antes me llenaban de amor y ahora solo me provocaban náuseas. Antes de firmar, dijo Mario con voz firme, quiero dejar constancia de que mi clienta está actuando bajo presión emocional, que considera esta decisión un error.
y que se reserva el derecho de... Mario, está bien, lo interrumpí. Mi voz sonaba cansada, derrotada, exactamente como Mario me había pedido que sonara. Solo quiero que esto termine. Denles todo. Los apartamentos, la empresa, las cuentas, todo. Ya no tengo fuerzas para pelear. Vi cómo los ojos de Jeremías brillaban de triunfo, como Víctor intercambiaba una mirada de victoria con su hermano, como Ildefonso sacaba los documentos finales de su maletín con eficiencia mecánica. Muy bien, dijo Ildefonso. Procedamos entonces. Aquí está el acuerdo de transferencia total de bienes. Al firmar este documento, usted cede todos los derechos sobre las propiedades listadas, las acciones empresariales y los activos bancarios a sus hijos Jeremías y Víctor en partes iguales. ¿Comprende las implicaciones? Sí, mentí, porque no comprendía nada. Solo confiaba en que Lázaro había pensado en todo. Firmé, una página tras otra. Mi mano temblaba, pero no me detuve. Cada firma sentía como arrancarme un pedazo de alma. Cada rúbrica era una traición a 40 años de trabajo junto a Lázaro. Cuando terminé, Ildefonso recogió los documentos con satisfacción. Perfecto. Estos documentos serán registrados el lunes. A partir de ese momento, ustedes, miró a Jeremías y Víctor, serán los propietarios legales de todos los bienes. Mis hijos ni siquiera me miraron cuando se fueron. Ni un abrazo. Ni un gracias. Ni siquiera un adiós. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el eco de sus risas en el pasillo. Me desplomé en el sofá. Mario se sentó a mi lado en silencio. Después de varios minutos, habló. Ahora comienza la segunda parte del plan de Lázaro. ¿Qué plan, Mario? Exploté finalmente. Acabo de entregar todo. Todo lo que construimos. ¿Para qué? Mario sacó un sobre de su maletín. Un sobre amarillo, sellado, con la letra de Lázaro en el frente. Solo decía, para Francisca. Abrir después de la transferencia. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Adentro había una carta. Reconocí inmediatamente la letra irregular de Lázaro, esa que siempre me hacía sonreír porque parecía de niño. Mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que nuestros hijos mostraron su verdadera cara. Y significa que confiaste en Mario como te pedí. Ahora presta atención, porque lo que viene es importante. La carta continuaba con la letra temblorosa de Lázaro. Podía imaginar su mano escribiendo cada palabra, probablemente de noche, cuando yo ya dormía. ¿Cuántos secretos guardó para protegerme? Francisca, te conozco. Sé que en este momento estás furiosa conmigo por no haberte contado nada. Pero necesitaba que tu reacción fuera genuina. Necesitaba que Jeremías y Víctor creyeran que realmente te habían derrotado. Porque lo que ellos no saben, lo que nadie sabe excepto Mario, es que todo lo que acaban de heredar es una bomba de tiempo. Me detuve. Leí la frase otra vez. Una bomba de tiempo. ¿Qué significaba eso? Hace 8 meses descubrí algo, continuaba la carta. Víctor le pidió prestados $200,000 a un prestamista ilegal. Jeremías falsificó mi firma para usar las propiedades como garantía en inversiones fraudulentas. No te lo conté porque no quería destruirte. Pero ahí entendí quiénes eran realmente nuestros hijos. Así que tomé medidas. Medidas que ahora comenzarán a activarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mario me observaba en silencio, dejándome procesar cada palabra. Los apartamentos tienen hipotecas ocultas. La empresa tiene demandas laborales por $3 millones que explotan en 90 días. Las cuentas bancarias están vinculadas a préstamos personales que se transfieren automáticamente al nuevo titular. Y lo mejor de todo, existe una cláusula en los documentos que firmaste hoy. Una cláusula que Ildefonso pasó por alto porque la redacción es técnica y está escondida en la página 17. Esa cláusula especifica que quien acepte la totalidad de los bienes acepta también la totalidad de las deudas y obligaciones legales. Y amor mío, hay muchas deudas. Muchas obligaciones. Dejé caer la carta. Mis manos temblaban. Miré a Mario con los ojos desorbitados. Es verdad, susurré. Todo esto es verdad.
Mario asintió lentamente. Cada palabra. Lázaro pasó 6 meses estructurando esto. Yo lo ayudé con la parte legal. Fue meticuloso, brillante y completamente secreto. Pero las propiedades valen millones. La empresa genera fortunas. ¿Cómo puede haber más deudas que activos? Porque Lázaro creó las deudas específicamente para esto, explicó Mario. Pidió préstamos usando las propiedades como garantía. Firmó contratos laborales con cláusulas de indemnización millonarias. Abrió líneas de crédito empresarial. Todo legal. Todo documentado. Y todo diseñado para transferirse automáticamente a quien heredara los bienes. Me llevé las manos a la boca. ¿Cuánto? ¿Cuánto deben ahora Jeremías y Víctor? Aproximadamente $8 millones, respondió Mario. Y creciendo cada día con intereses. El mundo dejó de moverse. $8 millones. Mis hijos acababan de heredar una deuda de $8 millones, creyendo que heredaban una fortuna. Pero yo firmé esos documentos, dije con pánico creciente. ¿No soy responsable también? No, Mario sonrió por primera vez en días. Porque antes de la reunión con Ildefonso, tú y yo firmamos otros documentos. Documentos de renuncia de herencia. Documentos que te separan legalmente de todos los bienes y todas las deudas. Tú renunciaste a tu parte de la herencia formalmente. Lo que firmaste después fue simplemente una transferencia voluntaria de algo que ya no te pertenecía legalmente. Es un tecnicismo, pero es sólido. Yo me encargué de eso. Entonces, mi cerebro intentaba procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Entonces ellos tienen todo, pero también deben todo. Exactamente. Y no pueden renunciar ahora. Ya aceptaron. Ya firmaron. Ya registraron los documentos. Es irreversible. Me levanté del sofá. Caminé por la sala. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Lázaro había hecho esto. Mi esposo, el hombre que amaba a sus hijos, había creado esta trampa elaborada para castigarlos por su codicia. ¿Cuándo lo descubrirán?, pregunté finalmente. Pronto, respondió Mario. Los primeros pagos de las hipotecas vencen en 2 semanas. Las demandas laborales se presentarán en 30 días. Los bancos comenzarán a exigir pagos en 60 días. Todo está programado. Y cuando Ildefonso finalmente lea los documentos completos, cuando vea esa cláusula en la página 17, entenderá lo que hizo. Esa noche volví a leer la carta de Lázaro. Había un último párrafo que me rompió el corazón. Mi amor, sé que esto parece cruel. Sé que son nuestros hijos. Pero dejé de reconocerlos hace tiempo. Se convirtieron en extraños codiciosos que solo esperaban mi muerte para tomar lo que no construyeron. No merecen el fruto de nuestro sacrificio. No merecen lo que tú y yo sangramos por crear. Así que les di exactamente lo que querían. Todo. Y con todo me refiero a las deudas, los problemas, las consecuencias de su propia avaricia. Perdóname si te parece vengativo. Pero no podía dejar que te destruyeran. Te amo, Francisca. Siempre te amé. Y desde donde esté, seguiré protegiéndote. Lloré abrazando esa carta. Lloré por el hombre que me amó tanto que planeó mi protección incluso después de muerto. Lloré por los hijos que perdí mucho antes de que Lázaro muriera. Y lloré porque finalmente entendía que a veces el amor más grande se manifiesta en las acciones más difíciles. Los días siguientes fueron extraños. Jeremías y Víctor no me llamaron. No vinieron a visitarme. Supuse que estaban celebrando su victoria, dividiendo su botín, planeando qué hacer con su nueva fortuna. No tenían idea de lo que venía. Yo me mudé a un apartamento pequeño que Mario me ayudó a rentar. Una sola habitación en un edificio modesto. No necesitaba más. Vendí algunos de mis objetos personales que todavía conservaba. Joyas que Lázaro me regaló, un reloj antiguo, algunas pinturas. Reuní suficiente dinero para vivir varios meses con tranquilidad. Era extraño sentirme pobre de nuevo. Pero también era liberador. No tenía mansión que mantener. No tenía empleados que pagar. No tenía responsabilidades corporativas. Solo yo, mi apartamento pequeño, y la memoria de Lázaro manteniéndome compañía.
2 semanas después de la transferencia, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Francisca? La voz era tensa, profesional. Habla Ildefonso Mora. Necesito verla urgentemente. Es sobre los documentos que firmamos. Sentí una descarga de adrenalina. Había comenzado. ¿Qué pasa, señor Mora? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10? No tengo auto, mentí. Había vendido mi auto. Y su oficina está lejos. Hubo un silencio. Entonces iré yo. Deme su dirección. Le di la dirección de mi nuevo apartamento. Cuando colgué, llamé inmediatamente a Mario. Ildefonso quiere verme, le dije. Creo que encontró algo. Perfecto, respondió Mario. Su voz sonaba satisfecha. Déjalo venir. Déjalo hablar. No admitas nada. No prometas nada. Solo escucha. Al día siguiente, Ildefonso Mora tocó a mi puerta exactamente a las 10. Cuando abrí, casi no lo reconocí. El hombre impecable del traje gris carbón ahora lucía desaliñado. Su corbata estaba floja. Tenía ojeras profundas. Y en sus manos temblaba una carpeta llena de documentos marcados con resaltador amarillo. Señora Francisca, dijo sin saludar. Necesitamos hablar sobre lo que firmó hace 2 semanas. Adelante, dije haciéndome a un lado. Aunque este apartamento es pequeño. No es como mi antigua casa. Ildefonso entró. Miró alrededor con sorpresa evidente. ¿Aquí vive ahora? Sí. Después de dar todo a mis hijos, esto es lo que puedo costear. Vi cómo tragaba saliva. Se sentó en mi pequeño sofá de segunda mano. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Señora, hay un problema grave. Un problema muy grave con los documentos de transferencia. ¿Qué problema?, pregunté con voz inocente. Ildefonso sacó varios papeles. Todos estaban marcados con anotaciones furiosas. Las propiedades que heredaron sus hijos tienen hipotecas masivas. La empresa tiene demandas pendientes millonarias. Hay préstamos personales vinculados a las cuentas bancarias. Y hay una cláusula, en la página 17 del acuerdo principal, que establece que quien acepta los bienes acepta todas las obligaciones financieras asociadas. Oh, dije simplemente. Y eso es malo. Ildefonso me miró como si acabara de decir algo absurdo. ¿Qué si es malo? Señora Francisca, sus hijos heredaron aproximadamente $8 millones en deudas. Deudas que están a su nombre ahora. Deudas que deben pagar o enfrentar embargos, demandas, incluso cargos criminales por algunos contratos laborales incumplidos. Mantuve mi expresión neutra. Inocente. Como si no entendiera la magnitud de lo que decía. Pero ellos también tienen los apartamentos. La empresa. Pueden vender todo y pagar. No. No es tan simple. Ildefonso se pasó la mano por el cabello, deshaciendo su peinado perfecto. Los apartamentos están hipotecados por más de su valor comercial actual. La empresa tiene activos, sí, pero también tiene obligaciones inmediatas que superan su liquidez. Si intentan vender rápido, perderán dinero. Si no venden, los acreedores embargarán todo. Es una trampa financiera perfecta. ¡Qué terrible!, dije sin emoción. Mis pobres hijos. Ildefonso se inclinó hacia adelante. Sus ojos me estudiaban con intensidad. Señora, usted firmó estos documentos. Usted conocía a su esposo. Él sabía de estas deudas. Mi esposo manejaba los negocios, respondí cuidadosamente. Yo solo era su esposa. Él nunca me contaba los detalles financieros. Era mentira. Una mentira que Mario me había enseñado a decir. Pero Ildefonso no tenía forma de probar lo contrario. Necesito que declare eso oficialmente, dijo Ildefonso sacando una grabadora pequeña. Necesito que confirme que usted no tenía conocimiento de estas obligaciones cuando firmó la transferencia. ¿Por qué?, pregunté, aunque sabía perfectamente por qué. Porque sus hijos van a demandar. Van a intentar anular la transferencia alegando que hubo ocultamiento de información. Van a decir que usted y su esposo los engañaron deliberadamente. Y necesito pruebas de que usted actuó de buena fe.
Sonreí internamente. Qué rápido cambiaban las cosas. Hace 2 semanas Ildefonso me trataba como un estorbo. Ahora me necesitaba desesperadamente. No voy a grabar nada, dije firmemente. Si mis hijos quieren hablar conmigo, que vengan ellos mismos. Usted puede irse, señor Mora. Ildefonso se puso pálido. Señora, entienda la gravedad. Si esto llega a tribunales, todos saldrán perjudicados. Su reputación, la memoria de su esposo, la de sus hijos. Es mejor resolver esto privadamente. ¿Resolver cómo?, pregunté. ¿Quiere que devuelva algo? No tengo nada. Mire dónde vivo. Vendí mis joyas para pagar este lugar. No tengo auto. No tengo ahorros. Les di todo a ellos. Y era verdad. Técnicamente, legalmente, yo no tenía nada. Porque Lázaro se había asegurado de que todo lo que realmente importaba estuviera protegido en estructuras que ni Jeremías ni Víctor ni Ildefonso podrían tocar. Ildefonso se levantó derrotado. Sus hijos vendrán a verla pronto. Están muy molestos. Que vengan, dije acompañándolo a la puerta. Siempre tengo tiempo para mis hijos. Cuando se fue, llamé a Mario inmediatamente. Ildefonso estuvo aquí. Descubrió todo. Dice que Jeremías y Víctor van a demandar. Perfecto, respondió Mario con satisfacción. Que demanden. No tienen caso. Los documentos son impecables. Ellos aceptaron voluntariamente. Nadie los obligó. Y tú renunciaste formalmente a la herencia antes de cualquier transferencia. Están atrapados. ¿Cuándo termina esto, Mario?, pregunté con cansancio real. ¿Cuándo puedo tener paz? Pronto, Francisca. Muy pronto. Solo mantén la calma. Lázaro lo planeó todo. Confía en él. 3 días después, Jeremías y Víctor aparecieron en mi apartamento. No tocaron el timbre. Golpearon la puerta con furia. Cuando abrí, sus rostros eran máscaras de rabia pura. ¿Qué nos hiciste?, gritó Jeremías empujándome hacia adentro. ¿Qué mierda nos hiciste? Víctor cerró la puerta de un golpe. Ambos me rodearon como depredadores acorralando presa. Ya no eran mis hijos. Eran extraños violentos y desesperados. No entiendo de qué hablan, dije retrocediendo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Las deudas, aulló Víctor. Los préstamos. Las hipotecas. Todo está podrido. Papá nos dejó una bomba y tú lo sabías. Yo no sabía nada, mentí. Tu padre manejaba todo. Yo solo firmé lo que ustedes me pidieron firmar. Mentira. Jeremías golpeó la pared junto a mi cabeza. Tú planeaste esto. Tú y ese abogado miserable. Nos tendieron una trampa. Ustedes me pidieron todo, dije con voz temblorosa pero clara. Ustedes exigieron los apartamentos, la empresa, las cuentas. Yo solo les di lo que querían. Todo. Incluyendo lo que venía con ello. Vamos a anular esto, amenazó Víctor acercando su rostro al mío. Vamos a demandarte. Vamos a probar que nos engañaste. Y cuando termine, vas a pagar cada centavo de esas deudas. Demándenme, respondí sorprendiéndome de mi propia valentía. No tengo nada. Vivo en este apartamento rentado. Como pan y café. Vendo mis pertenencias para sobrevivir. ¿Qué van a quitarme? Mi sofá de segunda mano. Jeremías me agarró del brazo con fuerza. Esto no termina aquí, mamá. Vas a arrepentirte. Suéltame, dije con una frialdad que no sabía que poseía. O llamo a la policía por agresión. Me soltó. Ambos me miraron con odio puro. Odio que probablemente siempre estuvo ahí, escondido bajo sonrisas falsas y abrazos obligados. Ya no tienes hijos, escupió Víctor antes de irse. Estás muerta para nosotros. La puerta se cerró con violencia. Me dejé caer en el sofá temblando. Pero no de miedo. De alivio. Finalmente había terminado la farsa. Finalmente podía dejar de pretender que teníamos una familia. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal. Jeremías y Víctor contrataron 3 bufetes diferentes para encontrar alguna forma de anular la transferencia. Presentaron demandas alegando coerción emocional.
Argumentaron que yo había actuado bajo trastorno mental. Inventaron historias de manipulación y engaño. Pero Mario había hecho su trabajo perfectamente. Cada documento estaba en orden. Cada firma era voluntaria. Cada paso del proceso estaba registrado legalmente. Y lo más importante, yo había renunciado formalmente a la herencia antes de cualquier transferencia, separándome legalmente de todos los activos y pasivos. Los jueces revisaron el caso 3 veces. 3 veces llegaron a la misma conclusión. Jeremías y Víctor habían aceptado voluntariamente una herencia completa, incluyendo todas sus obligaciones. No había fraude. No había engaño. Solo consecuencias. Mientras tanto, los acreedores comenzaron a presionar. Las hipotecas vencían. Las demandas laborales avanzaban. Los préstamos bancarios exigían pagos inmediatos. Jeremías y Víctor intentaron vender los apartamentos, pero los compradores desaparecían cuando veían las deudas asociadas. Intentaron cerrar la empresa, pero los contratos laborales los obligaban a pagar indemnizaciones millonarias. Estaban atrapados en la telaraña perfecta que Lázaro había tejido. Una telaraña de su propia codicia. 2 meses después de la transferencia, Mario me llamó. Francisca, hay una audiencia final. El juez quiere cerrar todos los casos pendientes. Jeremías y Víctor van a hacer un último intento. ¿Estás lista? Estoy lista, respondí. Y era verdad. Estaba lista para terminar esto de una vez por todas. La audiencia fue en un juzgado pequeño y frío. Yo llegué con Mario. Jeremías y Víctor llegaron con Ildefonso y 2 abogados más que no conocía. Todos lucían tensos, desesperados. El juez, un hombre mayor de rostro serio, revisó los documentos una última vez. El silencio en la sala era denso, pesado. Podía escuchar mi propia respiración. He revisado exhaustivamente este caso, comenzó el juez. He analizado cada argumento presentado por los demandantes. Y he llegado a una conclusión definitiva. Jeremías y Víctor se inclinaron hacia adelante, esperanzados. La transferencia de bienes fue legal, voluntaria y completamente válida. Los demandantes aceptaron la herencia con pleno conocimiento de que estaban aceptando tanto activos como pasivos. El hecho de que no investigaran adecuadamente las obligaciones financieras antes de aceptar no constituye fraude por parte de la demandada. Vi cómo el rostro de Jeremías se descomponía, como Víctor cerraba los ojos derrotado. Además, continuó el juez, he encontrado evidencia de que la señora Francisca renunció formalmente a su parte de la herencia antes de cualquier transferencia, separándose legalmente de todos los activos y pasivos asociados. Por lo tanto, ella no tiene ninguna responsabilidad sobre las deudas heredadas. Ildefonso se puso de pie torpemente. Su señoría, pero la cláusula en la página 17. La cláusula que su firma no leyó adecuadamente, interrumpió el juez con tono cortante. El juez continuó con voz firme y sin espacio para apelaciones. La cláusula en la página 17 establece claramente que la aceptación de los bienes implica la aceptación de todas las obligaciones financieras, legales y contractuales asociadas. Esta cláusula está redactada en lenguaje legal estándar. No hay ambigüedad. No hay letra pequeña escondida. Está ahí, en negro sobre blanco, esperando ser leída por cualquier abogado competente. Ildefonso se hundió en su asiento. Su rostro había perdido todo color. Vi cómo Jeremías lo miraba con furia asesina. Víctor tenía las manos apretadas en puños blancos sobre la mesa. La negligencia profesional del abogado de los demandantes no constituye base para anular un contrato legal, sentenció el juez. Los documentos están en orden. Las firmas son auténticas. El proceso fue transparente. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. Jeremías se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Víctor tenía lágrimas de rabia en los ojos. Ildefonso recogía sus papeles con manos temblorosas, sabiendo que acababa de destruir su propia reputación. Salí de la sala con Mario a mi lado. No miré atrás. No dije nada. Solo caminé hacia la salida sintiendo como un peso de 40 años se levantaba de mis hombros. Afuera del juzgado, el sol brillaba con intensidad inusual. Era un día hermoso de noviembre. Mario me sonrió con calidez genuina.
Lázaro estaría orgulloso, dijo simplemente. Lázaro era un genio, respondí sintiendo lágrimas en mis ojos. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de gratitud. Me protegió incluso después de muerto. Te amaba más que a nada en el mundo, dijo Mario. Y quería asegurarse de que vivieras el resto de tu vida en paz. Sin cargas. Sin explotadores. Sin hijos que solo te veían como una fuente de dinero. Nos quedamos en silencio unos momentos. Luego Mario sacó otro sobre de su maletín. Otro sobre con la letra de Lázaro. Me pidió que te diera esto después de la audiencia final, explicó. Dijo que era importante que lo leyeras cuando todo hubiera terminado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí ahí mismo, parada en los escalones del juzgado, con el sol calentando mi rostro. Mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que todo salió como lo planeé. Significa que eres libre. Libre de la codicia de nuestros hijos. Libre de las obligaciones que nos ataron durante décadas. Libre para vivir como siempre quisiste, pero nunca pudimos porque estábamos construyendo un imperio. Tuve que detenerme. Las lágrimas hacían difícil leer. Sé que te preguntas si fui demasiado cruel. Si debí darles una oportunidad. Pero Francisca, yo vi cómo te hablaban. Vi cómo te miraban. Vi cómo contaban los días esperando mi muerte para tomar lo nuestro. No merecían nuestro sacrificio. No merecían el fruto de 40 años de trabajo. La carta continuaba en la siguiente página. Ahora, sobre tu futuro. Mario tiene instrucciones específicas. Hay cuentas que ellos nunca encontraron. Inversiones en el extranjero bajo estructuras legales que los protegen. No es una fortuna, pero es suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida sin preocupaciones. Aproximadamente $1.200.000 que están completamente separados de todo lo demás. Casi dejé caer la carta. ¿$1.200.000? ¿Lázaro había escondido más de $1 millón? No quiero que vivas en apartamentos rentados comiendo pan con café, continuaba la carta con un toque de humor que era puro Lázaro. Quiero que viajes. Que conozcas lugares que siempre soñamos visitar, pero nunca tuvimos tiempo. Que compres libros sin mirar el precio. Que tomes café en las cafeterías lindas que siempre te gustaron. Que vivas, mi amor. Realmente vivas. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Mario me puso una mano en el hombro. Las cuentas están a tu nombre, explicó suavemente. Completamente legales. Completamente separadas de la herencia. Lázaro las fue construyendo durante años específicamente para esto. Para tu protección. Para tu futuro. No puedo creerlo, susurré. No puedo creer que hiciera todo esto. Él te amaba, repitió Mario. Y el amor verdadero se demuestra en acciones, no en palabras. Esa noche, en mi pequeño apartamento rentado, terminé de leer la carta de Lázaro. Había un último párrafo que me rompió y sanó al mismo tiempo. No odies a nuestros hijos, Francisca. Solo compadécelos. Se convirtieron en esclavos de su propia codicia. Ahora vivirán años pagando deudas, enfrentando demandas, arrepintiéndose de cada decisión egoísta que tomaron. Esa es su cárcel. Tú, en cambio, eres libre. Finalmente libre. Vive por los dos, mi amor. Vive la vida que construimos juntos, pero que yo ya no puedo compartir contigo. Y cuando llegue tu momento, muchos años después espero, nos encontraremos de nuevo. Te esperaré. Como siempre te esperé. Con todo mi amor eterno, Lázaro. Doblé la carta cuidadosamente. La guardé en una cajita de madera junto con la primera carta. Esas dos cartas eran ahora mis posesiones más valiosas. Más que cualquier apartamento. Más que cualquier empresa. Eran la prueba de un amor que trascendió la muerte. Los meses siguientes fueron extraños y maravillosos a la vez. Mario me ayudó a acceder a las cuentas que Lázaro había preparado. Era verdad. Había más de $1.200.000 distribuidos en inversiones seguras y cuentas protegidas. Compré un apartamento pequeño pero luminoso. 2 habitaciones, balcón con vista al parque, cocina donde podía prepararme café cada mañana sin prisa. No era una mansión. Era mejor. Era mío. Realmente mío.
Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en clases de pintura. Descubrí que tenía talento para acuarelas. Adopté un gato gris que encontré en la calle y lo llamé Lázaro. El gato, no mi esposo obviamente, aunque el nombre era un homenaje. Comencé a leer novelas que había postergado durante décadas. Viajé. No mucho, pero lo suficiente. Fui a la playa donde Lázaro y yo pasamos nuestra luna de miel 40 años atrás. Me senté en la misma arena. Vi el mismo mar. Y le hablé como si estuviera ahí conmigo. Lo lograste, le dije al viento. Me salvaste. Me diste una segunda oportunidad de vivir. ¿Y Jeremías y Víctor? Los vi una última vez, 6 meses después de la audiencia. Fue accidental. Yo salía de una cafetería en el centro cuando los vi caminando por la calle. Lucían demacrados. Trajes arrugados. Rostros envejecidos por el estrés. Víctor me vio primero. Nos miramos durante 3 segundos que parecieron eternos. Vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento. O tal vez solo agotamiento. Desvió la mirada y siguió caminando. Jeremías ni siquiera me vio. Iba hablando por teléfono, discutiendo con alguien sobre pagos y plazos. No sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Solo sentí una tristeza profunda por los hombres en que se habían convertido. Y gratitud inmensa por el hombre que me amó lo suficiente como para protegerme de ellos. 1 año después de la audiencia final, la vida de Jeremías y Víctor se había convertido en un infierno cotidiano. Yo lo sabía no porque los buscara, sino porque las noticias llegaban solas. Mario me mantenía informada. No por crueldad, sino porque necesitaba saber si intentarían algo más contra mí. Los apartamentos fueron embargados uno por uno. Primero el del centro, luego el de la zona residencial. La casa de la playa fue subastada por una fracción de su valor real para pagar parte de las hipotecas. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Las deudas seguían creciendo con intereses que se acumulaban como avalancha. La empresa que Lázaro construyó durante 30 años quebró en 8 meses. Las demandas laborales explotaron exactamente como él había planeado. 200 empleados reclamando indemnizaciones por despidos injustificados. Contratos que Lázaro había firmado específicamente con cláusulas de protección extrema para los trabajadores. Cláusulas que costaban fortunas romper. Jeremías intentó declararse en bancarrota personal, pero los abogados de los acreedores demostraron que había ocultado activos, que había transferido propiedades a nombre de amigos, que había intentado evadir sus responsabilidades legales. El juez lo castigó severamente. No solo no le aprobaron la bancarrota, sino que añadieron multas adicionales por fraude financiero. Víctor tuvo que vender su auto, su reloj de lujo, hasta los muebles de su apartamento. Se mudó a un lugar más pequeño que mi departamento actual. Conseguir trabajo fue imposible. Su nombre estaba manchado en el mundo empresarial. Todos sabían lo que había hecho. Cómo había intentado despojar a su propia madre viuda. Ildefonso Mora perdió su licencia de abogado temporalmente por negligencia profesional grave. Ningún cliente importante volvió a contratarlo. El hombre que presumía de ser el mejor abogado fiscal del país terminó haciendo consultas baratas en oficinas compartidas. Yo seguía mi vida. Tranquila. Simple. Libre. Una tarde de marzo, exactamente 14 meses después de la muerte de Lázaro, estaba regando las plantas de mi balcón cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Mario siempre me avisaba antes de venir. Abrí la puerta con cautela. Era Carmina, la secretaria que trabajó con Lázaro durante 20 años. Una mujer de unos 50 años, pelo canoso recogido en moño, ojos amables. La había visto pocas veces, pero Lázaro siempre hablaba bien de ella. Señora Francisca, dijo con voz nerviosa. Disculpe que venga sin avisar, pero necesito hablar con usted. Es importante. La hice pasar. Le preparé café. Nos sentamos en mi pequeña sala con el gato Lázaro durmiendo en el sofá entre nosotras. Don Lázaro me pidió algo antes de morir, comenzó Carmina después de tomar un sorbo de café. Me hizo jurar que solo vendría a verla después de 1 año. Que le daría tiempo para procesar todo. Y ahora que pasó ese tiempo, necesito cumplir mi promesa. Sacó un sobre de su bolso. Otro sobre.
¿Cuántos secretos había guardado Lázaro? Esto es para usted, dijo Carmina entregándome el sobre. Pero primero déjeme contarle algo. Algo que don Lázaro quería que supiera. Me acomodé en el sofá, preparándome para otra revelación. Hace 2 años, sus hijos fueron a la oficina, comenzó Carmina. Su voz temblaba ligeramente. Pensaban que don Lázaro no estaba. Pero él había vuelto temprano de una reunión. Los escuchó hablando en la sala de juntas. Hablando sobre cómo repartirían todo cuando él muriera. Riéndose de usted. Diciendo que era una vieja tonta que no entendía de negocios. Que usted no merecía nada porque nunca trabajó realmente. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que mis hijos eran crueles, pero escuchar esto me dolía de formas nuevas. Don Lázaro entró a la sala, continuó Carmina. Los confrontó. Jeremías y Víctor se pusieron pálidos. Intentaron justificarse. Decir que era una broma. Pero don Lázaro los conocía. Vio la verdad en sus ojos. Ese día, cuando ellos se fueron, él se encerró en su oficina. Lloró. Lo escuché llorar durante 1 hora. Nunca había visto llorar a don Lázaro. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Imaginaba a Lázaro, ese hombre fuerte que construyó un imperio, llorando por la traición de sus propios hijos. Ese mismo día me llamó a su oficina, dijo Carmina. Me dijo, Carmina, voy a hacer algo. Algo que parecerá cruel. Pero es lo único que puedo hacer para proteger a Francisca. Ella no puede saber todavía. Nadie puede saber. Pero cuando yo ya no esté, cuando todo termine, quiero que le cuentes esto. Quiero que sepa que no fue venganza. Fue amor. Amor puro por la única persona que realmente me importó en este mundo. Carmina sacó un pañuelo y se secó sus propias lágrimas. Después de eso, don Lázaro comenzó a planear todo. Cada deuda. Cada contrato. Cada cláusula. Trabajaba hasta la madrugada. Yo lo ayudaba con los documentos. Mario con la parte legal. Todo en secreto absoluto. Nadie más lo sabía. Ni los contadores. Ni los gerentes. Nadie. Pasó 6 meses construyendo la trampa perfecta, continuó. Pero cada vez que firmaba un nuevo préstamo, cada vez que creaba una nueva obligación, me decía lo mismo: esto es por Francisca. Para que viva libre. Para que no la destruyan como intentaron destruirme a mí con su codicia. Abrí el sobre que Carmina me había traído. Dentro había una nota corta. La letra de Lázaro, más temblorosa que en las cartas anteriores. Probablemente escrita poco antes de su muerte. Francisca, si Carmina te está dando esto, significa que pasó más de 1 año. Significa que espero que hayas sanado un poco. Que hayas comenzado a vivir de nuevo. Quiero que sepas algo importante. Nunca dudes de que hiciste bien. Como madre, les diste todo a nuestros hijos. Como esposa, me diste 40 años de felicidad perfecta. No fallaste en nada. Ellos fallaron. Ellos eligieron la codicia sobre el amor. Y las consecuencias de esa elección son solo suyas. Vive sin culpa, mi amor. Sin arrepentimientos. Eres la mejor persona que conocí. Y te amaré por toda la eternidad. Abracé a Carmina. 2 mujeres llorando en un apartamento pequeño, recordando a un hombre extraordinario que amó tan profundamente que su amor seguía protegiendo incluso después de la muerte. Cuando Carmina se fue, me quedé sentada en el balcón viendo el atardecer. El gato Lázaro se acurrucó en mi regazo. El cielo se pintaba de naranja y rosa. Era hermoso. Lázaro siempre amó los atardeceres. Gracias, le dije al cielo. Gracias por amarme así. Gracias por salvarme. Gracias por darme esta vida nueva. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas. Y por un momento, solo un momento, sentí como si Lázaro estuviera ahí conmigo. Como si me dijera, siempre estoy contigo, mi amor. Siempre. Los meses pasaron convirtiéndose en años. Cumplí 66 años. Luego 67. La vida era simple pero llena de significado. Mis pinturas mejoraban. El gato crecía. Las plantas del balcón florecían cada primavera. Mario se volvió más que mi abogado. Se volvió mi amigo. Venía a tomar café 1 vez por semana. Me contaba historias de Lázaro que yo no conocía.
Anécdotas de sus reuniones. Chistes privados que compartían. Era como mantener vivo un pedazo de mi esposo. Un día, 2 años después de todo, Mario llegó con noticias. Francisca, hay algo que debes saber. Jeremías solicitó verte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? No lo especificó. Solo dijo que necesita hablar contigo. Que es importante. Que no es sobre dinero. Pensé en negarme. En cerrar esa puerta para siempre. Pero algo en mí, tal vez la curiosidad, tal vez los restos de amor maternal que nunca mueren completamente, me hizo aceptar. Dile que puede venir, decidí finalmente. Pero tú tienes que estar aquí conmigo. Por supuesto, respondió Mario. No te dejaré sola con él. 3 días después, Jeremías tocó mi puerta. Cuando abrí, casi no lo reconocí. El hombre elegante de traje caro había sido reemplazado por alguien demacrado, con ropa simple, pelo canoso prematuro. Tenía 38 años, pero parecía de 50. Hola, mamá, dijo con voz quebrada. No había arrogancia. No había frialdad. Solo agotamiento profundo. Pasa, dije haciéndome a un lado. Mario ya estaba sentado en la sala, vigilante. Jeremías entró lentamente, mirando alrededor como si viera mi apartamento por primera vez. Tal vez lo estaba viendo realmente, con ojos diferentes a los de hace 2 años. Se sentó en el borde del sofá. Sus manos temblaban. El gato Lázaro lo observó con desconfianza antes de saltar del mueble y esconderse en mi habitación. Los animales siempre saben. Gracias por recibirme, comenzó Jeremías. Su voz era apenas un susurro. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo. Me senté frente a él. No dije nada. Solo esperé. He pasado 2 años en el infierno, continuó. Perdí todo. El apartamento. El auto. Los ahorros. Mi reputación. Víctor está peor que yo. Vive en un cuarto rentado. Trabaja de chofer nocturno para pagar deudas. Todavía debemos millones. Millones que nunca podremos pagar completamente. Seguí en silencio. Parte de mí sentía compasión. Otra parte, la parte que recordaba cómo me trataron, permanecía fría. Pero no vine a quejarme, dijo Jeremías levantando la vista para mirarme directamente. Vine a decirte algo que debí decir hace mucho tiempo. Vine a pedirte perdón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Perdón. Una palabra que nunca pensé escuchar de sus labios. Perdón por cómo te traté cuando papá murió. Perdón por verte solo como una fuente de dinero. Perdón por despreciarte. Por humillarte. Por intentar quitarte todo lo que habías construido junto a él durante 40 años. Su voz se quebró. Perdón por no entender que tú eras la razón por la que papá tuvo éxito. Que sin ti, él nunca hubiera construido nada. Que tú trabajaste tanto o más que él, solo que de formas diferentes. Sentí un nudo en la garganta. No había esperado esto. No había esperado arrepentimiento genuino. Tardé 2 años en entenderlo, continuó Jeremías con lágrimas corriendo por su rostro. 2 años de perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Y lo que importa no son los apartamentos, ni las empresas, ni las cuentas bancarias. Lo que importa es la familia. El amor. El respeto. Cosas que tuve y destruí por codicia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Lucía tan vulnerable. Tan roto. Tan diferente al hombre arrogante que exigió todo hace 2 años. Sé que papá planeó todo esto, dijo sorprendiéndome. Al principio estaba furioso con él. Pensaba que era crueldad pura. Pero ahora entiendo que era una lección. La lección más dolorosa de mi vida. Me dio exactamente lo que pedí, todo. Y al darme todo, me enseñó que todo no significa nada sin las personas correctas a tu lado. Mario me miró. Yo mantuve la vista en Jeremías. No vine a pedirte dinero, aclaró rápidamente. No vine a suplicar que nos ayudes a pagar las deudas. Vine solo a decirte que lo siento. Profundamente. Y que si algún día, en algún momento, puedes encontrar en tu corazón algo de perdón para mí, yo pasaré el resto de mi vida intentando merecerlo. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared.
Jeremías esperaba. Mario esperaba. Yo buscaba dentro de mí la respuesta correcta. Jeremías, dije finalmente. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. Durante 2 años he vivido con lo que me hiciste. He revivido cada humillación, cada amenaza, cada momento en que me trataron como basura. ¿Y sabes qué fue lo peor? No fue perder las propiedades. No fue firmar papeles. Fue darme cuenta de que los hijos que crié, que amé, que protegí, nunca me vieron como persona, solo como obstáculo entre ellos y el dinero. Jeremías agachó la cabeza. Más lágrimas caían sobre sus manos. Pero también pasé 2 años aprendiendo algo, continué. Aprendí que el rencor pesa, que la rabia consume, que puedes tener razón en tu dolor, pero aún así dejar que ese dolor te destruya desde adentro. Respiré profundo antes de continuar. Tu padre te dejó esa lección envuelta en deudas y pérdidas. Yo no voy a añadir otra lección envuelta en odio eterno. Así que sí, Jeremías, te perdono. No porque lo merezcas todavía, sino porque yo merezco paz. Y el perdón no es regalo para ti, es regalo para mí. Jeremías sollozó abiertamente. Gracias, mamá. Gracias. Pero escúchame bien, dije con firmeza. Perdonar no significa olvidar. No significa que volveremos a ser lo que éramos. Eso murió cuando ustedes eligieron la codicia. Lo que podemos construir ahora, si acaso, es algo nuevo. Algo basado en honestidad. Y eso tomará tiempo. Mucho tiempo. Entiendo, dijo Jeremías limpiándose la cara. No espero más que eso. Solo saber que algún día, tal vez, podremos tomar un café juntos sin que me odies. Algún día, repetí. No era promesa. Era posibilidad. Jeremías se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Mamá, una cosa más. Papá era un genio. Era brillante en los negocios. Pero lo que realmente lo hacía especial era cuánto te amaba. Yo lo veía mirarte cuando pensaba que nadie lo notaba. Te miraba como si fueras lo único real en el mundo. Y tenía razón. Tú eras lo único real. Lo único que valía la pena. Perdón por haberme tardado tanto en verlo. Cuando se fue, me desplomé en el sofá. Mario se acercó y me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Lázaro estaría orgulloso. ¿Tú crees? Pregunté secándome lágrimas que no sabía que estaba derramando. Estoy seguro. Él quería que ellos aprendieran. Y parece que al menos uno está aprendiendo. ¿Y Víctor? Pregunté. Él también vendrá. Mario suspiró. No lo sé. Víctor está más roto que Jeremías. Más amargado. Culpa a todos menos a sí mismo. Tal vez algún día despierte. O tal vez no. Esa es su elección. Los meses siguientes fueron extraños. Jeremías me llamaba cada 2 semanas. Conversaciones cortas. Incómodas al principio. Pero gradualmente, muy gradualmente, encontramos un ritmo. No hablábamos de dinero. No hablábamos del pasado. Hablábamos de cosas simples. El clima. Un libro que leyó. Una película que vio. Era como conocer a un extraño que casualmente compartía mi sangre. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitábamos. Empezar desde cero. Víctor nunca llamó. Mario me contó que había dejado el país. Se fue a trabajar en construcción a otro lugar. Enviaba dinero cada mes para pagar sus deudas, pero nunca volvió. Tal vez la vergüenza era demasiado grande. Tal vez el orgullo le impedía admitir su error. O tal vez simplemente eligió correr en lugar de enfrentar. 3 años después de la muerte de Lázaro, estaba en mi balcón pintando un atardecer cuando sonó mi teléfono. Era Jeremías. Mamá, tengo noticias, dijo con una voz que sonaba diferente. Más ligera. Conseguí un trabajo estable. No es gran cosa. Contador en una empresa pequeña. Pero es honesto. Y me alcanza para vivir. Incluso estoy pagando las deudas poco a poco. Sonreí. Me alegro, Jeremías. De verdad me alegro. Y mamá, conocí a alguien. Una mujer. Se llama Elsa. Es maestra. No tiene dinero.
No tiene conexiones, pero tiene un corazón enorme, y me hace querer ser mejor persona. Eso es maravilloso, dije sintiendo calidez genuina. Me gustaría conocerla algún día. ¿En serio? La sorpresa en su voz era evidente. En serio. Si ella es importante para ti, quiero conocerla. Hubo silencio. Luego Jeremías dijo algo que no esperaba. Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es verdad. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas de esperanza, de sanación, de posibilidad. Esa noche le hablé a la foto de Lázaro que tenía en mi mesita de noche. Lo estás viendo, ¿verdad? Tu plan funcionó. No solo me protegió, también le dio a nuestro hijo la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Eras más sabio de lo que cualquiera imaginaba. El viento movió las cortinas. Y en mi corazón, sentí la respuesta de Lázaro. Siempre supe que el amor verdadero encuentra la forma. Siempre. 4 años después de la muerte de Lázaro, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Me despertaba cada mañana sin alarma, preparaba café lentamente, alimentaba al gato Lázaro que ya era un viejo gruñón de 7 años, y me sentaba en mi balcón a ver la ciudad despertar. Era una vida simple. Una vida que valía más que todos los apartamentos y empresas del mundo. Mis pinturas mejoraron tanto que una pequeña galería del barrio aceptó exhibir algunas. No vendí muchas, tal vez 5 o 6 en 2 años, pero cada venta me llenaba de orgullo inexplicable. Alguien había visto mi trabajo y decidió que valía la pena colgarlo en su casa. Eso significaba más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Jeremías cumplió su palabra. Cada 2 semanas me llamaba. Las conversaciones se volvieron más largas, más naturales. Me contó sobre Elsa, la maestra que conoció. Cómo ella lo ayudó a entender que el valor de una persona no se mide en propiedades, sino en acciones. Cómo ella lo hacía reír de nuevo después de años de amargura. Un día de abril, Jeremías apareció en mi puerta. Venía nervioso, retorciendo una gorra en sus manos. Mamá, quisiera presentarte a alguien. Detrás de él estaba Elsa. Una mujer de unos 35 años, pelo castaño recogido en cola de caballo, ojos cálidos detrás de lentes redondos, sonrisa genuina. Llevaba un vestido sencillo color verde oliva y zapatos desgastados que hablaban de una vida de trabajo honesto. Señora Francisca, dijo Elsa extendiendo su mano. He escuchado tanto sobre usted. Es un honor conocerla finalmente. La invité a pasar. Preparé café y saqué galletas que había horneado esa mañana. Nos sentamos en mi pequeña sala y por primera vez en años, mi apartamento se sintió lleno de vida familiar real. Elsa me contó sobre su trabajo como maestra de primaria, cómo amaba a sus estudiantes a pesar del salario bajo y las condiciones difíciles, cómo creía que la educación era la única forma real de cambiar el mundo. Hablaba con pasión genuina, con ojos brillantes, y vi cómo Jeremías la miraba como Lázaro me miraba a mí, con amor puro y admiración profunda. Jeremías me contó lo que pasó, dijo Elsa después de un rato. Su tono era cuidadoso pero honesto. Me contó sobre los errores que cometió, sobre cómo lastimó a la persona que más lo amaba en el mundo. Y quiero que sepa que estoy ayudándolo a ser mejor. No porque piense que puedo arreglarlo, sino porque creo que todos merecemos segunda oportunidad si realmente trabajamos por ella. Me gustó Elsa inmediatamente. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin juzgarme. Sin pretender entender mi dolor, solo reconociéndolo y respetándolo. Jeremías tiene suerte de haberte encontrado, dije sinceramente. Y tú tienes un hombre que está aprendiendo una de las lecciones más difíciles de la vida, que las consecuencias de nuestras acciones no desaparecen, pero podemos elegir quién queremos ser después de enfrentarlas. Esa tarde se quedaron 3 horas. Hablamos de todo menos del pasado. Elsa me mostró fotos de sus estudiantes. Jeremías me contó sobre su trabajo como contador en una pequeña firma. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para vivir y pagar sus deudas mensuales, pero había orgullo en su voz cuando hablaba de hacer las cosas correctamente. Cuando se fueron, Jeremías me abrazó en la puerta. Un abrazo real, largo,
con lágrimas en sus ojos. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. Gracias por no cerrar la puerta para siempre. Todos merecemos oportunidad de crecer, respondí. Incluso cuando crecemos a través del dolor. Los meses pasaron. Jeremías y Elsa se hicieron parte de mi vida nuevamente, pero de forma diferente. Ya no era la relación de madre que da y hijos que toman. Era algo más equilibrado, más honesto. Venían a visitarme cada 2 semanas. A veces traían comida y cocinábamos juntos. Otras veces solo tomábamos café y conversábamos. Elsa me enseñó a usar mejor mi teléfono. Me mostró cómo buscar tutoriales de pintura en internet, cómo conectarme con otros artistas en grupos locales. Pequeñas cosas que abrieron mi mundo de formas inesperadas. Una tarde de julio, 5 años después de la muerte de Lázaro, estaba organizando papeles viejos cuando encontré una caja que había olvidado. Dentro había fotografías antiguas. Lázaro y yo en nuestra boda, tan jóvenes que parecíamos niños jugando a ser adultos. Lázaro cargando a Jeremías, recién nacido, con expresión aterrorizada y maravillada. Víctor dando sus primeros pasos mientras Lázaro lo sostenía de las manos. Me senté en el piso rodeada de esas memorias. Y por primera vez en años, pude mirarlas sin dolor desgarrador. Solo con nostalgia suave. Con gratitud por los momentos buenos que tuvimos antes de que todo se complicara. Hiciste bien, mi amor, le dije a la foto de Lázaro en nuestra boda. Tu plan funcionó. No solo me salvaste. También le diste a Jeremías la oportunidad de encontrarse a sí mismo. De convertirse en el hombre que siempre pudo ser, pero que la codicia no lo dejaba ver. Esa noche soñé con Lázaro por primera vez en meses. Estábamos en nuestra pequeña tienda original, esa de 20 metros cuadrados donde todo comenzó. Él estaba organizando cajas de repuestos. Yo llevaba la contabilidad en mi cuaderno gastado. Éramos jóvenes otra vez. Pobres pero felices. Llenos de sueños. En el sueño, Lázaro se volvió hacia mí y sonrió. Esa sonrisa que me enamoró 45 años atrás. Lo logramos, Francisca. Construimos algo hermoso. No fue perfecto, pero fue nuestro. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero con paz en el corazón. Agosto trajo noticias inesperadas. Mario llegó a mi apartamento con expresión seria. Mi corazón se aceleró pensando que algo malo había pasado. Francisca, tengo información sobre Víctor, dijo sentándose en mi sofá. Ha estado intentando contactarte. ¿Víctor? No había sabido nada de él en más de 3 años. ¿Qué quiere? No lo sé exactamente. Me contactó a mí primero. Preguntó si estarías dispuesta a hablar con él. Le dije que te preguntaría, pero que no podía prometer nada. Mi estómago se revolvió. Jeremías había sido difícil, pero al menos vino con humildad genuina. ¿Víctor vendría con el mismo arrepentimiento? ¿O vendría con más rabia, más culpas, más veneno? ¿Dónde está?, pregunté finalmente. Volvió al país hace 2 meses. Está viviendo en un cuarto rentado en la periferia. Trabaja en construcción durante el día y hace entregas por la noche. Sigue pagando sus deudas, pero le quedan años todavía. ¿Y por qué quiere verme ahora? Mario suspiró. Dice que tiene algo importante que decirte. Algo que necesita decir en persona. Pero Francisca, no tienes obligación de verlo. Especialmente si no te sientes lista. Pensé en eso durante días. ¿Estaba lista para enfrentar a Víctor? Jeremías había sido un proceso largo y doloroso, pero eventualmente sanador. ¿Víctor sería igual? ¿O solo reabriría heridas que apenas comenzaban a cerrar? Finalmente decidí que necesitaba intentarlo. No por Víctor, por mí. Porque si podía perdonar a uno de mis hijos, tal vez podría encontrar espacio en mi corazón para perdonar al otro también. Dile que puede venir, le informé a Mario una semana después. Pero quiero que estés presente. Y si en cualquier momento me siento incómoda, quiero que se vaya. Por supuesto, acordó Mario. No te dejaré sola con él. Víctor llegó un martes por la tarde. Cuando abrí la puerta, el impacto fue aún mayor que con Jeremías. Víctor, que siempre fue el más vanidoso, el más preocupado por su imagen, estaba irreconocible. Había perdido peso. Su ropa era de trabajo,
manchada de pintura y cemento. Sus manos estaban callosas y ásperas. Tenía cicatrices nuevas en los brazos. El trabajo de construcción había dejado marcas profundas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no había arrogancia. Ya no había frialdad. Solo había cansancio infinito y algo que podría ser vergüenza. «Hola, mamá», dijo con voz ronca. Como si hubiera llorado mucho recientemente o como si hubiera olvidado cómo hablar con suavidad. Víctor, respondí haciéndome a un lado. «Pasa». Entró lentamente, mirando mi apartamento con la misma expresión que Jeremías había tenido años atrás. Sorpresa. Tal vez culpa al ver lo pequeño que era comparado con las mansiones que él creía que yo merecía. Se sentó donde Mario le indicó. Yo me senté frente a él. El gato Lázaro apareció, olisqueó a Víctor y sorpresivamente saltó a su regazo. Víctor se quedó congelado, como si no supiera qué hacer. «Acaricialo», dije suavemente. «No muerde». Víctor pasó su mano áspera por el pelaje del gato. Y para mi sorpresa, comenzó a llorar. Silenciosamente al principio, luego con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «Lo siento», fue lo único que pudo decir entre sollozos. «Lo siento mucho, mamá. Lo siento muchísimo». Y ahí, en mi pequeña sala, con el sol de la tarde entrando por las cortinas, mi segundo hijo se rompió completamente. Se rompió de la forma en que necesitaba romperse para poder empezar a reconstruirse. No dije nada. Solo dejé que llorara. Porque a veces las palabras no son necesarias. A veces el llanto dice todo lo que el orgullo no permitió decir durante años. Víctor lloró durante casi 10 minutos. Yo esperé en silencio, acariciando al gato que ahora estaba en mi regazo después de abandonar el de Víctor. Mario permanecía quieto en su silla, testigo silencioso de este momento de quiebre. Finalmente, Víctor se limpió la cara con las mangas de su camisa de trabajo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Lucía completamente derrotado, pero también, extrañamente, más humano que nunca. «No vine a pedirte perdón», comenzó con voz ronca. «Bueno, sí vine a eso, pero sé que no lo merezco. Vine principalmente a decirte algo que necesitas saber. Algo que he cargado durante 5 años y que me está matando por dentro». Me incliné hacia adelante, intrigada y cautelosa al mismo tiempo. «Cuando papá murió, yo no solo quería el dinero», confesó Víctor. «Yo lo odiaba. Odiaba que todos lo admiraran. Odiaba que tú lo amaras tanto. Odiaba vivir bajo su sombra sabiendo que nunca sería tan bueno como él. Así que cuando murió, parte de mí se alegró. No porque lo quisiera muerto, sino porque finalmente podría tomar lo que construyó y demostrar que yo era mejor que él». Las palabras caían como piedras en agua quieta. Cada una creaba ondas de dolor nuevo. «Pero no era mejor que él», continuó Víctor con lágrimas frescas. «No era ni la mitad del hombre que papá fue. Y lo peor es que tardé 5 años de miseria para entenderlo. 5 años trabajando 18 horas al día en construcción, durmiendo en cuartos miserables, comiendo lo más barato, pagando deudas que nunca terminarán. 5 años para entender que papá no fue grande por el dinero que hizo. Fue grande por cómo amó. Por cómo te protegió incluso después de muerto». Se secó las lágrimas bruscamente, como si estuviera enojado consigo mismo por mostrar emoción. «Hace 3 meses tuve un accidente en la construcción», dijo mostrándome una cicatriz grande en su brazo izquierdo. «Una viga casi me aplasta. Me salvé por centímetros. Y cuando estaba tirado en el hospital, solo, sin nadie que viniera a visitarme porque alejé a todos con mi orgullo y mi rabia, pensé, si muero ahora, ¿qué habré dejado? ¿Qué habré construido?». Y la respuesta era nada. Nada excepto dolor y deudas. Víctor respiró profundo antes de continuar. Ahí entendí por qué papá hizo lo que hizo. No fue crueldad. Fue la última lección que nos pudo dar. Nos dio exactamente lo que pedimos. Todo. Y al darnos todo, nos mostró que todo sin amor, sin familia, sin valores, es absolutamente nada. Es peor que nada. Es una cárcel. «¿Y qué vas a hacer con ese entendimiento?», pregunté finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Voy a seguir pagando mis deudas», respondió Víctor. «Me quedan probablemente 10 años más. Pero ahora lo hago diferente. Ya no lo hago con rabia. Lo hago como penitencia.
como forma de limpiar la porquería que fui. Y cuando termine, si todavía estoy vivo, quiero ser alguien que papá hubiera estado orgulloso de llamar hijo. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué quieres de mí? Víctor me miró directamente. Nada, mamá. No quiero nada de ti. No espero que me perdones. No espero que me dejes volver a tu vida. Solo quería que supieras que lo lamento. Que entendí. Que finalmente crecí, aunque tardé demasiado y perdí demasiado en el proceso. Nos quedamos en silencio. El reloj en la pared marcaba los segundos. El gato roncaba suavemente en mi regazo. Mario observaba esperando mi reacción. Víctor, dije finalmente. Tu hermano también vino a verme hace casi 2 años. También pidió perdón. Y yo le dije algo que ahora te voy a decir a ti. Perdonar no es regalo para ustedes. Es regalo para mí. Porque yo merezco paz. Y el rencor no me da paz. Vi esperanza nacer en los ojos de Víctor. Pero, continué firmemente, perdonar no significa olvidar. No significa que tendremos la relación que teníamos antes. Esa relación murió cuando eligieron la codicia sobre el amor. Lo que podemos construir ahora, si acaso construimos algo, será completamente nuevo. Y honestamente, no sé si estoy lista para eso todavía. Víctor asintió. Entiendo. Y está bien. Solo saber que algún día, tal vez, podrías no odiarme. Eso es más de lo que merezco. No te odio, dije sorprendiéndome de mi propia verdad. Estoy decepcionada. Estoy herida. Pero no te odio. Y eso tendrá que ser suficiente por ahora. Víctor se levantó para irse. En la puerta se detuvo igual que Jeremías había hecho años atrás. Mamá, una última cosa. Papá te amó más que a nada en el mundo. Y tenía razón. Tú eras lo único que valía la pena. Perdón por haberme tardado tanto en verlo. Cuando se fue, me quedé sentada procesando todo. Mario se acercó y puso su mano en mi hombro. 2 hijos arrepentidos, dijo suavemente. Lázaro no solo te protegió, les dio la oportunidad de convertirse en mejores hombres. Ojalá hubiera otra forma, dije con tristeza. Una que no doliera tanto. Tal vez no la había, respondió Mario. A veces el dolor es el único maestro que funciona para ciertos estudiantes. Los meses siguientes fueron un periodo extraño de sanación lenta. Jeremías seguía viniendo regularmente con Elsa. Me contó que Víctor lo había contactado, que habían hablado por primera vez en años, que estaban intentando reconstruir su relación como hermanos, no como cómplices en crimen. Víctor cambió, mamá, me dijo Jeremías una tarde. Realmente cambió. Ya no es el mismo hombre arrogante y amargado. El sufrimiento lo quebró, pero también lo hizo más humano. El sufrimiento hace eso, respondí. O te destruye completamente o te reconstruye mejor. Parece que a ustedes dos los está reconstruyendo. Víctor no volvió a visitarme durante meses, pero me enviaba mensajes cortos cada 2 semanas. Hola mamá, solo quería que supieras que estoy bien. Espero que tú también. Mensajes simples, sin presión, sin expectativas. Y lentamente, muy lentamente, comencé a responder. Estoy bien, Víctor. Cuídate. Nada elaborado, pero era un inicio. 6 años después de la muerte de Lázaro, en el aniversario exacto, hice algo que no había hecho antes. Invité a Jeremías, Elsa y Víctor a mi apartamento. Mario también vino. Preparé la comida favorita de Lázaro, pollo asado con papas y ensalada simple. Puse su foto en el centro de la mesa. Fue incómodo al principio. Nadie sabía exactamente qué decir. Pero luego Jeremías comenzó a contar historias de cuando era niño. Como Lázaro lo llevaba a la bodega los sábados y le enseñaba a organizar inventario. Víctor compartió memorias de Lázaro enseñándole a manejar. Yo conté sobre nuestros primeros años, cuando éramos tan pobres que compartíamos una sola comida al día, pero éramos completamente felices. Y por primera vez en 6 años, reímos juntos. Lloramos juntos. Recordamos juntos al hombre extraordinario que nos amó a todos, cada uno a su manera, y que nos dejó lecciones diferentes envueltas en amor complicado. Papá nos dio lo que necesitábamos, no lo que queríamos, dijo Víctor en un momento. Nosotros queríamos dinero.
Él nos dio consecuencias. Y esas consecuencias nos salvaron de convertirnos en monstruos completos. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón con una taza de café. El cielo estaba lleno de estrellas. Saqué las cartas de Lázaro que guardaba en mi cajita especial y las leí por enésima vez. Lo lograste, mi amor, le dije a las estrellas. Tu plan funcionó mejor de lo que cualquiera imaginó. No solo me protegiste, también les diste a nuestros hijos la oportunidad de encontrar su humanidad, de convertirse en hombres de los que algún día podríamos estar orgullosos. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol cerca de mi balcón. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años: esperanza completa. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos convertirnos en familia nuevamente. No la familia que éramos antes. Algo diferente. Algo más honesto. Algo construido sobre cimientos de perdón y segunda oportunidad en lugar de sangre y obligación. 7 años después de la muerte de Lázaro, en mi cumpleaños 71, mis 2 hijos aparecieron en mi puerta juntos. Traían un pastel pequeño, flores modestas, y algo más valioso: humildad genuina en sus rostros. «Feliz cumpleaños, mamá», dijeron al unísono. Los dejé entrar. Comimos pastel. Tomamos café. Conversamos sobre cosas simples. Y en algún momento de esa tarde ordinaria, me di cuenta de algo extraordinario. Había perdonado realmente. No de palabras, sino de corazón. El peso que había cargado durante años finalmente se había levantado. Esa noche, antes de dormir, le hablé una última vez a la foto de Lázaro. «Gracias», le dije. «Gracias por amarme tanto que planeaste mi protección incluso después de morir. Gracias por darles a nuestros hijos una última oportunidad de ser mejores. Gracias por 40 años de amor que siguen sosteniéndome incluso ahora. Te amo, Lázaro. Siempre te amaré. Y algún día, cuando mi tiempo llegue, nos volveremos a encontrar. Pero por ahora, voy a vivir. Voy a vivir la vida que me diste. Con gratitud. Con paz. Con dignidad». Apagué la luz y me dormí con una sonrisa en los labios. Porque finalmente entendí la última lección de Lázaro. El amor verdadero no es solo proteger. Es dar las herramientas para crecer, incluso cuando ese crecimiento duele. Y a veces, el regalo más grande que puedes dar a alguien no es lo que quieren, sino exactamente lo que necesitan para convertirse en quien deben ser. Y ahora, mirando mi vida, mi apartamento modesto, mis pinturas en las paredes, mi gato viejo roncando en el sofá, mis hijos lentamente encontrando su camino de regreso a la humanidad, puedo decir con certeza: Lázaro no me dejó riqueza. Me dejó algo mucho mejor. Me dejó libertad, dignidad y la paz de saber que fui amada con un amor tan profundo que trascendió la muerte misma. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Fue cruel lo que hizo Lázaro o fue la única forma de enseñar una lección que sus hijos necesitaban aprender? ¿Perdonarían ustedes a hijos que los traicionaron así? Déjenme sus pensamientos en los comentarios.